¿Qué tal, hermanos? Sean todos bienvenidos a un nuevo repaso del folleto de Escuela Sabática de los Pioneros. Estamos nuevamente reunidos para estudiar la Carta a los Hebreos. Estamos en el primer repaso de la Carta a los Hebreos. Van a venir dos más, Dios mediante, sí, la parte 2 y la parte 3 en el trimestre que viene. Les animo a todos aquellos que todavía no descargaron el folleto. Hoy estamos en la lección número 8, ¿sí? Estamos más de la mitad ya, pero si quieren pueden descargar todavía el folleto, ¿sí?, del cuarto trimestre en la página que ustedes ven en la pantalla, en infonom.me/es, ¿sí? O si no, simplemente entran al conflictofinal.com en la parte de recursos. Ahí van a encontrar la escuela sabática, entre otros recursos para descargar. Está la lección de escuela sabática y pueden descargar también el folleto del trimestre que viene, es decir, del primer trimestre del año 2024. Así que ya está disponible, pueden descargar este, pueden descargar el siguiente. Les animo a que vayan descargando ya los que tienen que imprimir, los que tienen que mandar a imprimir. Si tienen una pequeña congregación, tienen que hacer varios folletos, yo les animo a que vayan descargando ya el del próximo trimestre para que lo tengan a tiempo y puedan acompañarnos en el repaso de este folleto. Hoy nos acompaña en el repaso nuestra hermana Vanessa Pastrana, quien tiene la lección propiamente dicha, el repaso, el estudio. Así que no me van a escuchar a mí hoy. Hoy voy a ser más que nada de presentador, pero sí quisiera compartir con ustedes algunas novedades de la página web, ¿sí? Algunas novedades con respecto a materiales impresos o materiales para imprimir que hay en la página. Obviamente, en el conflicto final no puede faltar el libro, el conflicto final, que ya está disponible, ¿sí? Y no solamente está disponible en formato PDF, ¿sí? Fíjense ustedes, hermanos, este libro realmente precioso, con imágenes muy bonitas, ¿sí? Este libro es un resumen del libro El conflicto de los siglos. En realidad no es un resumen, sino que son los capítulos finales y algunos capítulos que tienen que ver con la caída de Lucifer, con la apostasía de la iglesia, ¿sí? Y toca los temas más importantes sobre lo que va a suceder en el tiempo final. Por eso se llama así, el conflicto final, ¿sí? El conflicto final no habla acerca de toda la historia de la reforma, acerca de un montón de cuestiones que son importantes, pero que por ahí en el apuro, en el trajín, la gente no toma el tiempo para leer. Entonces, en un libro mucho más pequeño, fíjense, mucho más resumido, un libro con letra bastante grande, con algunas ilustraciones, en este libro se compila esa historia, ¿sí? Y se habla acerca de los eventos finales. Así que el conflicto final está disponible para descargar en formato PDF, están los archivos de impresión también en la página web. Pero quiero hablarles algo más acerca de este libro. No solamente está el PDF, no solamente están los archivos de impresión, sino que ustedes van a encontrar cuando entren en la página web, yo se los voy a poner en la pantalla para que ustedes vean, cuando entren en la página web del conflicto final, ustedes van a ver, bueno, una presentación, van a ver el libro y ahí hay un botón que dice ebook, ¿sí? Libro electrónico. Pueden descargar esa versión, que es la versión EPUB, ¿sí? Que lo pueden descargar al teléfono y se los va a mostrar como lo ven ustedes en la pantalla. Si tienen un iPhone van a poder ver el menú con todo el libro. Es una versión optimizada para teléfonos. Pueden ir ahí página por página, ¿sí? Con una letra bastante grande. Es más, ustedes después pueden ver que se puede cambiar ese tamaño de la letra, ¿sí? Pueden ir al menú, a cualquier parte del libro, de los capítulos del libro, ¿sí? Como ustedes lo están viendo ahí en la pantalla. Y en el mismo menú ustedes pueden cambiar el tamaño de la letra, como ven ahí, ¿sí? También pueden cambiar otros aspectos, como por ejemplo el fondo, el color. Bueno, lo pueden ver de la manera que ustedes quieran. El libro electrónico es mucho más fácil para leer. No es tan apropiado el PDF para leer en el teléfono, pero sí el libro digital. Así que ahí ustedes tienen la posibilidad de buscar una palabra. Por ejemplo, yo voy a buscar ahí la palabra sábado y ahí me aparecen todos los lugares donde aparece la palabra sábado y ustedes pueden ir directamente a cualquier parte del libro y es mucho más fácil de leer en un teléfono la versión electrónica. Así que está disponible para descargar en elconflictofinal.com, está disponible para descargar el libro El conflicto final. Y hermanos, yo quiero invitarles
a todos aquellos que estén dispuestos a hacer una tarea de impresión. Nos hacen falta personas que estén dispuestas a hacer una tarea de impresión. Yo estoy imprimiendo acá en Puerto Rico para distribuir aquí en Puerto Rico a algunos hermanos o algunas personas que quieran estudiar el libro aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos a lo sumo. Pero también hay un hermano que está en Colombia que lo está imprimiendo en Colombia. Así que todos aquellos que viven en Colombia, que quieran ser parte de este impacto misionero a través del libro El Conflicto Final, por favor se contactan con él. Voy a poner un pequeño video ahora para que ustedes lo puedan ver. Hola a todos y bendiciones. Mi nombre es Giovanni Cuellar Trujillo. Damos gracias a Dios por habernos concedido un día más de vida y haber colocado en nuestros corazones el unirnos al proyecto del hermano Emanuel Vallejos, el de imprimir y distribuir este libro, El Conflicto Final. Animo a todos los hermanos que deseen colaborar con este proyecto, se puedan colocar en contacto con nosotros. Nos encontramos ubicados cerca de la ciudad de Pitalito, al sur del Huila, en Colombia. Agradecemos su colaboración, agradecemos sus oraciones, que nuestro Padre Celestial les bendiga. Muchas gracias. Así que comuníquense con el hermano Giovanni, los que están en Colombia. Si ustedes están en Puerto Rico o Estados Unidos y quieren recibir el libro impreso, ¿sí? Comuníquense conmigo para ver cómo podemos hacer para que ustedes lo puedan distribuir. Obviamente, si son adventistas, ya conocen el material porque tienen en su casa el libro El Conflicto de los Siglos, tienen otros materiales. Por ahí no es para ustedes, pero sí es para distribuir o para compartir con personas que no conocen el mensaje o que quieren estudiar la Biblia, ¿sí? Y dentro de muy poco tiempo vamos a estar haciendo un repaso capítulo por capítulo de este libro en YouTube, ¿sí? Para que esté documentado también en YouTube el repaso de los capítulos de este libro. Así que El Conflicto Final lo pueden descargar ahí en la página web elconflictofinal.com. En realidad todo se puede descargar ahí del mismo lugar. Y otro material que quisiera comentar, que está disponible también en la página web, entran al conflictofinal.com, en la sección de recursos, es este libro que se llama Cristo Nuestro Salvador. Este libro es una bendición. Yo lo leí, me lo recomendó mi cuñado. Lo vamos a empezar a leer ahora todos los sábados de tarde como un estudio complementario. Estuvimos leyendo El Camino a Cristo hace poco, pero ahora de tarde vamos a estar estudiando en la iglesia. No es una transmisión online ni nada, pero lo vamos a estar estudiando en la iglesia capítulo por capítulo porque es la historia de la vida de Cristo, ¿sí? La vida de Cristo como el deseo de todas las gentes, pero mucho más resumida, mucho más condensada, ¿sí? Este material fue preparado por Elena G. de White para niños, ¿sí? Es una adaptación del deseo de todas las gentes, pero orientado a los niños, o sea que el relato es muy ameno, los capítulos son muy breves, son muy cortos, pero hermanos, por más que sea para niños, este material es tremendo, así que yo se los recomiendo a todos los que quieran descargarlo de la página web, los que quieran imprimir y hacer un trabajo misionero con este libro. Es mucho más fácil de distribuir este libro que el deseo a todas las gentes. Fíjense, es un resumen hecho por Elena G. White para niños sobre la vida de Cristo, así que es un material realmente muy valioso que está disponible en nuestra página web. Así que bueno, estas son algunas de las novedades que quería compartir con ustedes. Estén atentos a la página web porque se vienen cosas, hermanos. Estas son algunas cosas que estamos sacando ahora, pero yo ya estoy trabajando en otros proyectos, en otras cuestiones, para difundir el mensaje, para hacer más fácil la comprensión del mensaje. Hermanos, se vienen cosas grandes, importantes, así que oren por un servidor, oren por cada uno de los que estamos comprometidos en este ministerio de predicar el Evangelio, porque Dios está abriendo puertas y mostrándonos el camino sobre cómo presentar el mensaje en diferentes formas, ¿sí? De diferentes maneras. Así que bueno, se vienen más novedades también dentro de la página web elconflictofinal.com. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a pedir la bendición de Dios para abrir la palabra del Señor, para leer la Biblia, para leer unos cuantos versículos, unas cuantas citas también del Espíritu de Profecía que nos trae nuestra hermana Vanessa Pastrana, quien muy amablemente nos ha preparado este repaso de escuela sabática, realmente muy completo, muy didáctico, muy fácil de entender, así que esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija en el estudio de su palabra. Querido Padre, te damos las gracias por tus bendiciones, por el amor que nos muestras cada día al darnos tu palabra, por la motivación que pones en nuestro corazón de trabajar para ti de diferentes maneras, poniendo nuestros dones a tu disposición. Bendícenos, Padre, para que seamos de luz y bendición para los que nos rodean. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Padre. Bendícenos con este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a escuchar entonces la primera alabanza de la tarde y después de la alabanza nos metemos directamente
con el estudio bíblico a cargo de nuestra hermana Vanessa Pastrana. Jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor, ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor, ni luchas, pruebas o dolores, ni amenazas o aflicción, ni aun este mundo y sus honores, su pompa, gloria y tentación. Con furia loca lo azotaron y así humillaron al Señor, y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador. A esos pies que los llevaron a dar salud y a bendecir, horribles clavos traspasaron la suerte humana al compartir. Qué horror que por mi vil pecado el Salvador así sufrió, que por mis culpas fue azotado y burlas viles recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó, y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. Muy bien, hermanos, antes de escuchar directamente ya el estudio bíblico, voy a dejarles la pregunta para el chat, para que vayan meditando a ver si pudieron leer la lección de Escuela Sabática esta semana. Los que la hayan leído van a saber la respuesta, así que esperamos ver sus respuestas en el chat. La pregunta es muy sencilla. ¿En qué profecía confiaba Jesús? ¿Sí? De que su Padre lo iba a levantar de entre los muertos. ¿En qué profecía bíblica Cristo confiaba de que su Padre no lo iba a dejar en la tumba, que lo iba a levantar de entre los muertos? ¿Cuál era esa profecía? Vamos a estar comentándolo al final del repaso que hace Vanessa Pastrana. Vamos a estar comentando un poquito acerca de esa profecía, así que déjenme saber en el chat si saben cuál es la profecía bíblica en la cual Cristo confiaba de que Dios no lo iba a dejar en el sepulcro en la muerte. Vamos a escuchar entonces sí el repaso de Escuela Sabática. Le damos las gracias a Vanessa. Oramos por Vanessa también para que Dios la siga iluminando, la siga bendiciendo, porque ella tiene su ministerio aparte de lo que es la Escuela Sabática. Ella estaba subiendo videos mucho antes. Ustedes saben que yo invito a hermanos que ya de alguna manera han mostrado, ¿no?, que tienen el interés en predicar a través de los medios, y Vanessa estaba predicando ya anteriormente en su canal de YouTube, así que oremos por ella también para que Dios la siga utilizando y ella pueda seguir poniendo los dones que Dios le ha dado en servicio de la palabra del Señor. Así que bueno, escuchamos y después venimos con la respuesta para la pregunta del chat. Hola, hola mis apreciados hermanos, que el Padre Celestial les bendiga. Es un gusto para mí acompañarlos en el estudio de esta lección de Escuela Sabática. Hoy vamos a meditar en la lección número 8 y está súper interesante, y es en el sacerdocio, precisamente en el sacerdocio inmutable de Cristo. De esta manera lo titulé, un sacerdocio inmutable. Y antes de ir a las preguntas en cuestión de la Escuela Sabática, quiero que meditemos en 3 versículos bíblicos
Y el primero lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es interesante, hermanos, de que la Biblia nos recalca que solamente hay un ¿qué? Un mediador entre Dios y los hombres. Y en ese mediador es en el que vamos a meditar en el día de hoy. En Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice la palabra de Dios: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, absolutamente nadie puede llegar a la presencia del Padre sino solamente por intermedio del Hijo, Cristo Jesús. Y en Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el estudio de hoy nos vamos a espaciar en el verdadero sacerdocio y nos vamos a dar cuenta de que a la final el sacerdocio levítico era solamente una figura o una sombra del verdadero sacerdocio que iba a ejercer el Hijo de Dios en favor de la humanidad, y también la manera en la que el enemigo ha querido usurpar ese lugar de Cristo. Sin más comentarios, hermanos, vamos a ir con la primera pregunta, y es: ¿qué ministerio desempeña Jesús en la actualidad? Hebreos capítulo 4, versículo 14 nos dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, mira cómo lo describe la palabra, un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Quién es ese gran sumo sacerdote? Jesús. Dice que traspasó los cielos, es decir, de que este rol lo tomó Cristo fue después de que, ¿qué? De que ascendió a los cielos. Pudo presentarse delante del Padre como ese gran sumo sacerdote. ¿Por qué el gran? Porque es el único sacerdocio aceptable en la actualidad delante de la presencia del Padre. Vamos a mirar cuál es la función del sacerdote. ¿Cuál era el propósito de los sacerdotes terrenales? Para poder entender el ministerio que está realizando Cristo en la actualidad, necesitamos estudiar en la antigüedad de qué manera era que se ejercía el sacerdocio. Porque tristemente en la actualidad tenemos, por decir así, un reflejo de lo que es el sacerdocio de los hombres, pero es algo que en realidad ha usurpado el enemigo, porque sabemos de que después de que Cristo murió y ascendió a los cielos, ya no hay más necesidad de sacerdotes terrenales. Sin embargo, en eso nos vamos a espaciar ahora más adelante. Pero vamos a ver a la luz de la palabra cuál era el propósito de los sacerdotes terrenales. En Hebreos capítulo 5, versículo 1 nos dice la palabra de Dios: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que se presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 17 nos dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 4 puntos importantes que quiero resaltar del propósito del sacerdocio terrenal es: el primero es que era constituido en favor de los hombres. El segundo es que era para que presentara ofrendas y sacrificios por los pecados. Tercero, para expiar el pecado. ¿Por qué era necesario esos sacrificios y estas ofrendas? Para poder expiar el pecado. Y finalmente, ¿para qué se expiaban los pecados? Para perdón de los mismos, es decir, para que hubiese una reconciliación entre Dios y los hombres. Esta era la imagen que Dios le quería reflejar al pueblo de Israel y por ende también a nosotros desde la antigüedad, para que nosotros pudiésemos comprender el plan de la salvación. Porque nos vamos a dar cuenta de que a la final este sacerdocio terrenal era imperfecto. Era tan solo una sombra del verdadero ministerio que iba a llevar a cabo el Hijo de Dios. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué es el pecado? Yo sé que los que estamos aquí conocemos la respuesta. El pecado es la transgresión de la ley, así como nos dice 1 de Juan,
capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y en Romanos capítulo 3, versículo 20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través de la ley es que nosotros conocemos qué es pecado. Y algo interesante, hermanos, es que nosotros lo sabemos, pero muchos en el mundo desconocen el concepto puntual de qué es pecado. En alguna ocasión, en el lugar donde yo trabajaba, yo le preguntaba a mis compañeros de trabajo, ¿ustedes saben qué es el pecado? Y no me daban una respuesta así muy acertada, hacer el mal, pero ellos no saben cómo se juzga realmente el pecado. Y yo le decía a ellos, la palabra de Dios dice que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Ese es el concepto, ese es el pecado. Entonces, para poder entender qué es pecado, necesitamos también conocer la ley de Dios. Aunque sabemos de que de cierta manera Dios ha implantado esa ley en el corazón del ser humano. Pero sabemos que hay mandamientos que son subestimados. La gente sabe de que no hay que matar, de que no hay que robar, de que quizás cometer adulterio es malo, aunque tratan de justificar ese pecado. Pero por lo menos en el tema del sábado, en el tema de las imágenes. Y recordemos de que la palabra de Dios dice que el que cumple la ley, pero transgrede un solo punto, se hace transgresor de toda la ley. Y eso es lo que hay que enseñarle a las personas, de que si nosotros estamos tan solo quebrantando un solo mandamiento, nos hacemos transgresor de toda la ley. Y aparte de que la ley es espiritual y nosotros somos carnales, es decir, de que cuando nosotros vemos la profundidad de la ley, nos damos cuenta de que en realidad la ley es muy abarcante y que no solamente juzga nuestra parte interior, sino nuestro interior, escudriña lo profundo de nuestros corazones. Entonces a la final nos damos cuenta de que el pecado es transgresión de la ley de Dios. Ahora nos vamos a dar cuenta por qué se hicieron necesarios estos sacrificios. En Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué fue necesario? Porque todos nosotros hemos pecado. Hemos quebrantado la ley de Dios. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué eran necesarios estos sacrificios? Dice la sierva del Eterno, pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. ¿Cuántos existían? Solamente uno. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. ¿Solamente quién? Uno igual a Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Era el único que podía expiar la transgresión. La sierva del Eterno dice de que ni siquiera un ángel podía llevar a cabo esta obra. Ahora vamos a meditar un poco en los sacerdotes terrenales. ¿Por qué tal sacerdote puede tener compasión? ¿O debe tener compasión? Hablando de los sacerdotes terrenales. En Hebreos capítulo 5, versículo 2 nos dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Una característica de los sacerdotes terrenales era de que él debía tener compasión. ¿Por qué? Porque él también estaba rodeado de debilidad. Por lo tanto, se podía compadecer de sus hermanos, porque él también podía ser tentado. Por los pecados de quién tiene tal sacerdote que ofrecer. Como leíamos ahorita, él ofrecía sacrificios y ofrendas por los pecados del pueblo. Pero aquí nos vamos a dar cuenta en Hebreos capítulo 5 y versículo 3 de que ese sacerdote también tenía que presentar sacrificios por sus propios pecados.
Nosotros como hijos de Dios no podemos llevar una doble vida. Es necesario de que así como ministramos y exhortamos a las demás personas para que se conviertan a Dios, nosotros también diariamente confesemos nuestros pecados y nos pongamos a cuentas con Él, porque nosotros mismos estamos rodeados de debilidades y por ende debemos ser compasivos aún con aquellas personas que quizás son más débiles que nosotros. Mira que el Padre Celestial nos pedirá cuenta a cada uno de nosotros de acuerdo a las fortalezas que cada uno de nosotros hemos recibido. Y en Levítico 16:6 nos dice: y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Esto se hacía en el día de la expiación. Antes de él presentar el macho cabrío por el pueblo, él tenía que presentar un sacrificio por él y por su casa, porque él tenía que estar a cuentas con el Señor. Antes de poder interceder por el pueblo, él mismo tenía que estar en paz con Dios. Y eso es una lección importantísima para aquellos ministros del Evangelio, porque acá la palabra de Dios no nos dice que Aarón estaba exento de debilidades, sino que había aún provisión para él. Ahora, ¿toman los hombres para sí mismos el oficio de sacerdote? Esto es otra cosa importante que nos recalca la escuela sabática. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 5, versículo 4? Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El sacerdocio no era escogido por hombres, el sacerdocio lo estableció Dios. Y solamente aquellos que eran llamados por Dios ejercían esta labor. En Éxodo capítulo 28:1 nos dice cómo fue llamado Aarón. Dice la palabra de Dios: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. ¿Quién hizo ese llamado? Dios. Dice que él mandó a que hicieran llegar delante de él a Aarón y a sus hijos para que fueran sus sacerdotes. Aarón no dijo: yo me voy a constituir sacerdote de ustedes. Él no tomó para sí ese oficio. Él fue llamado directamente por el Señor. Y en Números 18:1 nos dice la palabra: Jehová dijo a Aarón, primero habló con Moisés y le dijo: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano. Pero después Jehová directamente le dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Él primero habló con Moisés y le dijo a Moisés de que iba a constituir a Aarón su hermano como sacerdote, y después se lo confirmó a Aarón. Aunque el sacerdocio de Aarón era imperfecto, fue ordenado por Dios. Veamos que primero Aarón, antes de ser sacerdote, fue ayudador de Moisés. Además, en la familia de Aarón también habían dificultades. Conocemos cuáles eran las dificultades que ocurrían dentro de su hogar. Vemos también que Aarón estaba lleno de debilidades y sin embargo Dios lo utilizó. Vemos también que Aarón debía tener compasión del pueblo porque él mismo era tentado. Recordemos la vez que él fue tentado a murmurar contra Moisés. Sin embargo, fue establecido por Dios. ¿Y será que Dios no conocía todas esas cosas que iban a acontecer? Claro que las conocía. ¿Acaso Dios no conocía la debilidad de Aarón? Claro que la conocía. ¿Acaso Dios no conocía las dificultades que habían dentro del hogar? Claro que lo conocía. Pero dice la palabra de Dios que lo vil y despreciable del mundo tomó Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo importante, hermanos, es que así como Aarón se equivocó en diversas ocasiones, él reconoció, pidió misericordia de Dios, expió, hizo sacrificio y expiación por sí y por su casa, y Dios lo perdonó. Y finalmente dice: Aarón debía expiar primeramente sus pecados y los de su casa, para luego poder expiar los del pueblo. Aquí vemos, hermanos, de que a la final aquellos que se dedican a criticar y a juzgar el ministerio de aquellos que están llevando esta palabra de la reconciliación, no están haciendo la obra de Dios. Cada uno de nosotros estamos llenos de debilidades e imperfecciones, y es obvio de que
la imagen del ministro, por ser una imagen pública, por decir así, debe procurar ser intachable. Pero el ser humano no es exento de cometer errores. Y así como nosotros estamos llenos también de debilidades, debemos tener compasión y antes orar por ellos. Porque saben, hermanos, el enemigo a los que más ataca son aquellos que están llevando la obra del Señor. Y nosotros, en vez de acusarnos los unos a los otros, somos llamados ¿a qué? A tener compasión. Ese es el sacerdocio inmutable de Cristo. ¿Por qué fue necesario otro sacerdocio? En Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 7 nos dice la palabra de Dios: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose al ministerio de Cristo Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Aquí tenemos la respuesta. ¿Por qué fue necesario otro sacerdocio? Porque el primero era defectuoso. Dice que si hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado un segundo sacerdocio. Pero este primer sacerdocio era imperfecto, que era el sacerdocio terrenal. Ahora vamos a mirar por qué era imperfecto. Hebreos capítulo 7, versículo 11 y versículo 26 y 27 nos dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Cuando Cristo vino acá en la tierra, Él vino con la naturaleza caída de Adán, o sea que Él también en su carne llevaba la debilidad y el pecado de 4000 años. Entonces para Él no era fácil resistir la tentación. Sin embargo, dice la palabra de Dios que fue tentado en todo, según como nosotros, pero que Él jamás pecó. Cristo también fue tentado. Aarón tenía que presentar expiación por su propio pecado y por los de su casa, pero en el caso de Cristo, todo el sacrificio, todo lo que Él presentó a la final fue en favor de nosotros, porque Él como sacrificio y como sumo sacerdote debía presentarse santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Solamente de esta manera se podía satisfacer la demanda de la ley para que pudiese rescatar la raza caída. Porque a la final, estas mismas características son las que el pueblo de Dios debe de poseer. El sacrificio de Cristo no fue para que nosotros siguiéramos pecando. El sacrificio de Cristo es para que nos limpiara, nos purificara del pecado. Y sigue diciendo la palabra de Dios: y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo cortó con el sistema de sacrificios y redimió no solamente a la raza humana, sino aún la tierra, aquellos animales que tenían que sufrir para que el pueblo pudiese recibir perdón de pecados. A la final, estos sacrificios no podían hacer limpio al hombre, sino que era como para que el hombre tomara conciencia de lo que era el pecado. En el caso de Cristo, su sangre nos limpia, dice la palabra de Dios, porque este es un sacrificio perfecto. El pueblo de Israel se basaba en los sacrificios y pensaban que entre más sacrificaban y más ofrendas le presentaran al Señor, entonces iban a ser aceptos de Él, porque no entendían el verdadero sentido de estos sacrificios, de que era prefigurar al Hijo de Dios. Porque si nomás por lógica decimos, ¿cómo un ser inferior a nosotros puede expiar el pecado del ser humano? No tiene lógica. Solamente, dice la sierva del Eterno, un igual a Dios podría cumplir la demanda de la ley. Y eso era lo que Cristo procuraba que el pueblo de Israel comprendiera. Pero sabemos que vino el Mesías y ellos mismos lo crucificaron, porque estaban llenos de justicia propia y pensaban que con la cantidad de sacrificios y ofrendas que presentaban ya estaban siendo salvos. Pero que no nos pase a nosotros los mismos, hermanos.
que podamos entender que el verdadero propósito de Dios es que estos sacrificios y estas ofrendas eran una sombra del ministerio que en la actualidad está llevando a cabo nuestro Salvador, nuestro gran sumo sacerdote. ¿Tomó Cristo sobre sí mismo el sacerdocio? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vemos que Aarón no tomó sobre sí mismo el sacerdocio. Vamos a ver si Cristo lo hizo. En Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 6 nos dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién instituyó el sacerdocio de Cristo? Dice que el mismo Padre Celestial lo constituyó a él sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ahora, en Juan capítulo 8, versículo 50, Cristo decía: pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Vemos de que el verdadero sacerdote no lo hace para glorificarse a sí mismo, sino para glorificar ¿a quién? Al Padre. Jesús no podía ser sumo sacerdote en la tierra, pero cuando ascendió a los cielos recibió el sacerdocio de su Padre, el Dios Altísimo. ¿Por qué no podía ser sacerdote en la tierra? Habían varios puntos. Primero, porque él no era de la tribu de Leví. Y sabemos que él vino, cuando él descendió acá a la tierra, dice que él nació estando sujeto a la ley. Entonces él tenía que cumplir todo al pie de la letra. Segundo, porque un sumo sacerdote no se podía presentar con las manos vacías. Es decir, que él no podía llegar ante el Padre sin antes presentar un sacrificio. Y mira que qué hermoso, hermanos, de que en el caso de Cristo, él mismo era el sacrificio. Él no se presentó con una sangre ajena, como si ocurría con los sacerdotes terrenales, que aparte de que se presentaban con sangre ajena, era una sangre inferior a ellos mismos. Pero en el caso de Cristo, él mismo se sacrificó por nosotros. Y no era nada menos que el Hijo de Dios. O sea, es un sacrificio tremendo, hermano. Es un sacrificio que nosotros no vamos a poder llegar a entender en toda su plenitud, que esta va a ser la ciencia que vamos a estudiar por toda la eternidad. El sacerdocio de Aarón fue dado por la fidelidad de los levitas y sin embargo era imperfecto. Por eso fue necesario constituir otro sacerdocio según el orden de Melquisedec, un sacerdocio inmutable. Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 24 nos dice la palabra de Dios: y los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Gloria a Dios. Los sacerdotes terrenales dice que eran muchos, porque este sacerdote moría y lo tenía que reemplazar su hijo, y así iban de generación en generación, y aún teniendo en cuenta de que la fidelidad de un sacerdote muchas veces no era heredada por sus hijos, sino que ese otro sacerdote que reemplazaba a su padre no cumplía verdaderamente con la ley de Dios y no ejercía el sacerdocio de la manera en que Dios lo había requerido. Pero en el caso de Cristo, dice que es un sacerdote que permanece para siempre, porque ahorita nos vamos a dar cuenta de que a la final Cristo murió una sola vez y ahora vive y reina para siempre, para interceder siempre por cada uno de nosotros. Por eso el de él es un sacerdocio inmutable y por eso no tenemos necesidad de más sacerdotes, de más intercesores. Vamos a mirar actualmente quién está usurpando el lugar de Cristo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en Apocalipsis 13:6 nos dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Cristo ascendió a los cielos, traspasó los cielos, como leímos, para empezar a ejercer su labor de intercesor.
Pero ahorita vemos que en la tierra han querido borrar eso que Cristo está haciendo, estableciendo sacerdotes terrenales y sobre todo que ni siquiera lo están haciendo bajo la ley de Dios, sino que estos sí están siendo constituidos por hombres y aún así se toman la prerrogativa de decir de que están siendo guiados y que son representantes de Dios aquí en la tierra, hasta el punto de que muchos hombres han llegado a idolatrar a estos hombres falibles, llenos de debilidades, que aún el Padre Celestial no nos ha dejado en tinieblas respecto a ello, porque sabemos todos los escándalos que se han venido presentando respecto al sacerdocio católico romano. Pero aún así, para el hombre es más fácil confiar en el hombre y sujetarse al yugo de servidumbre y volverse esclavos de hombres antes que ser libertados en Cristo Jesús. Porque para ellos es más fácil seguir siendo esclavos del pecado que recibir la libertad de la ley de Dios, que es el propósito por el cual Cristo está hoy en día intercediendo por su pueblo. Y dice la sierva del Eterno en el libro del conflicto de los siglos: el hecho de que la Iglesia asevere tener el derecho de perdonar pecados induce a los romanistas a sentirse libres para pecar. Y el mandamiento de la confesión, sin la cual ella no otorga su perdón, tiende además a dar bríos al mal. El que se arrodilla ante un hombre caído y les pone en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón, rebaja su dignidad y degrada todos los nobles instintos de su alma. Al descubrir los pecados de su alma a un sacerdote mortal, desviado y pecador, y demasiado a menudo corrompido por el vino y la impureza, el hombre rebaja el nivel de su carácter y consecuentemente se corrompe. La idea que tenía de Dios resulta envilecida a semejanza de la humanidad caída, pues el sacerdote hace el papel de representante de Dios. Esta confesión degradante de hombre a hombre es la fuente secreta de la cual ha brotado gran parte del mal que está corrompiendo al mundo y lo está preparando para la destrucción final. Sin embargo, para todo aquel a quien le agrada satisfacer sus malas tendencias, es más fácil confesarse con un pobre mortal que abrir su alma a Dios. Es más grato a la naturaleza humana hacer penitencia que renunciar al pecado. Es más fácil mortificar la carne usando cilicios, ortigas y cadenas desgarradoras que renunciar a los deseos carnales. Harto pesado es el yugo que el corazón carnal está dispuesto a cargar antes de doblegarse al yugo de Cristo. Tremendo, hermanos. Este es el plan del enemigo, que nosotros quitemos la mirada de nuestro gran sumo sacerdote, que es capaz no solamente de convencernos de pecado, sino de libertarnos del yugo del pecado. Pero dice que el hombre prefiere mortificar su propio cuerpo antes que tener que sacrificar las pasiones de su alma. La obra de Cristo en esta tierra siempre fue mostrar al Padre Celestial. La obra del ser humano falible, que no está santificado por Dios, siempre va a buscar es a enaltecerse a sí mismo, porque esa fue la obra de Satanás y es lo que Satanás está queriendo implantar aún en el ser humano, o que ya ha implantado y que más bien Cristo quiere quitar del ser humano, y es la exaltación propia. Pero Cristo en Juan capítulo 10, versículo 33 dice: les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Pero qué les respondió Cristo? Mira lo que dice la sierva del Eterno en el libro del deseado de todas las gentes. Jesús rechazó el cargo de blasfemia, lo rechazó. Él sabía que no estaba blasfemando, como si es el caso de la actualidad de los sacerdotes que quieren establecerse como representantes de Dios y que dicen que tienen la potestad de perdonar pecados. Pero en el caso de Cristo, Él vino a la tierra y Él perdonaba pecados, pero porque Él tenía una autoridad que provenía del cielo. Dice: mi autoridad, dijo Él, por hacer la obra de la cual me acusáis, es que yo soy el Hijo de Dios. Decía: yo tengo la autoridad porque la recibí de mi Padre. Uno con Él en naturaleza, en voluntad y en propósito. Coopero con Dios en todas sus obras de creación y providencia. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viera hacer al Padre. Los sacerdotes y rabinos reprendían al Hijo de Dios por la obra que había sido enviada a hacer en el mundo. Tremendo, hermanos. Al Hijo de Dios que venía del cielo y que venía con una autoridad divina, fue rechazado por los hombres. Pero aquellos que venían en su propio nombre sí son, o que vienen en su propio nombre, sí son aceptos por los hombres. ¿Saben por qué?
porque Cristo reprendía directamente el pecado y hacía un llamado a una reforma, a que abandonasen esa manera de vivir, a que sacrificaran sus placeres y a todas aquellas cosas que nos separaban de Dios. Pero hoy en día las personas prefieren pagar, prefieren hacer sacrificios, prefieren hacer penitencia, prefieren latigar su cuerpo antes que abandonar sus propios deseos y pasiones. Esa era la diferencia entre el uno y el otro. Vamos a ver ahorita, espaciarnos también un poco en lo que fue la vida del Salvador, y vemos de que así como Aarón debía compadecerse de sus hermanos porque él mismo podía ser tentado, de la misma manera Cristo se compadece de nosotros porque él mismo fue tentado. No pensemos que porque Cristo era el Hijo de Dios, entonces él estaba exento de tentación. Cristo se vio poderosamente tentado, hermanos, aún abandonar, dice la sierva del Eterno, aún abandonar finalmente este plan de redención. Es diferente que él no se dio a la tentación, pero nadie conoce, miren, nosotros no sabemos lo difícil que fue para Cristo estar colgado en la cruz del Calvario y tener que soportar los insultos, tener que soportar los ultrajes, tener que soportar el desprecio, tener que soportar el hecho de que su sacrificio no era valorado, para que a la final aquellos que lo estaban acusando, lo estaban condenando, lo estaban entregando a ese sufrimiento, eran los que él mismo había venido a salvar. Cristo también sintió ese peso del pecado en su carne, porque él cargó con mis pecados y con los pecados de todos los que estamos aquí. En Hebreos capítulo 5, versículo 7 nos dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mira que él tuvo que clamar con lágrimas al Padre Celestial, porque él se sintió poderosamente tentado a no continuar. Finalmente, él no quería beber la copa. Él no la quería beber, porque él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él decía: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es esto, hermanos. Hay veces que nosotros vamos a sentir desanimados, tristes, sin ánimo de continuar. El problema es no desfallecer. El problema es que aún cuando nos sintamos así, se lo podamos decir al Padre y Él nos fortalecerá así como fortaleció a su Hijo. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15 nos dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice que Él también participó de lo mismo, participó de carne y de sangre, participó de esta naturaleza caída. Él también participó de los mismos sufrimientos, por eso este sumo sacerdote, aunque fue tentado en todo, pero que jamás pecó, es el único que puede estar en intermedio de los hombres y del Padre Celestial. Porque mientras Él se presenta delante del Padre Celestial, diciendo: Padre, mi sangre, yo conozco qué es vivir en la carne, yo conozco qué es vivir en un mundo lleno de pecado, yo conozco qué difícil es soportar los ataques del enemigo. Ten misericordia de estos por los cuales yo morí. El Salvador conoce, hermanos, nuestras debilidades, y por eso podemos tener la plena seguridad de que aquel que está delante del Padre Celestial no va a ser alguien que no se pueda compadecer, sino alguien de que en cierta manera ha vivido la situación que cada uno de nosotros estamos afrontando. Y en su divinidad viene hasta nuestros corazones y nos quiere reconciliar con el Padre, y nos habla con amor y nos dice que en el cielo hay un Padre amoroso que nos ama y que nos espera con los brazos abiertos, pero que necesitamos ponernos a cuentas y en paz con Él, que necesitamos dejar de quebrantar su ley para poder estar delante de su presencia, porque Él es fuego consumidor y no hay otra manera, y que Él ha hecho la provisión suficiente para que nosotros podamos ser salvos. No hay otro intercesor, porque no hay nadie más que Cristo, el Hijo de Dios, que vino y afrontó todo el peso del pecado de la humanidad
que se pueda compadecer de mí. Solamente Él me conoce y aún conoce lo profundo de mi corazón y lo profundo de nuestros corazones, y solamente Él puede estar delante de la presencia del Padre Celestial, intercediendo por aquellos que aceptan su sacrificio. ¿En qué lugar oró en tal agonía? Yo creo que todos lo sabemos. En Mateo 26, 36 y 38 al 39 nos dice que Jesús llegó hasta el lugar que se llama Getsemaní, y decía Él que Él oraba y le decía a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice la sierva del Eterno: al entregar su vida preciosa, Cristo no se sintió animado de un gozo triunfante. Mira lo que decíamos ahora. Cristo no se sintió contento de lo que iba a hacer. Su corazón estaba desgarrado por el dolor y oprimido por la tristeza. Pero no fueron el temor a la muerte ni el suplicio de la cruz los que causaron a Cristo tan terribles padecimientos. Fue el gravísimo peso de los pecados del mundo y el sentimiento de hallarse separado del amor de su Padre lo que quebrantó su corazón y causó tan rápida muerte al Hijo de Dios. Cristo experimentó el dolor que experimentarán los pecadores cuando comprendan la realidad del peso de su transgresión y sepan que se han separado para siempre de la dicha y la paz del cielo. Cristo sintió lo que han de sentir los que se han de perder. Tremendo, tremendo. Él sintió esto, y aún así saber de que Él no estaba cargando sus propios pecados porque Él no había pecado. Ese sacrificio, nosotros no, en serio que nosotros no tenemos un concepto claro y abarcante de lo que costó este sacrificio, hermanos. En realidad, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta cuán poco nos toca sufrir a nosotros por causa de Él. Porque mira de que Cristo dice que no era ni siquiera el temor a la muerte. Muchos han tenido que entregar sus vidas en la hoguera y en el martirio por causa del Evangelio. Pero ninguno, hermanos, de los que se han de salvar van a tener que pasar por esta parte que pasó Cristo. Sabemos que conocemos el tiempo de angustia de Jacob, que es una representación análoga o parecida a lo que tuvo que pasar Cristo. Pero es que mire la diferencia. La angustia que sintió Cristo fue la de aquellos que se perdían. La angustia que nosotros vamos a sentir, aunque va a ser una angustia difícil, dice la sierva del Eterno que por más de que queramos intentar recordar los pecados, no los vamos a poder recordar porque ya han sido borrados. Pero en el caso de Cristo, Él sintió la separación con el Padre. Ahora vamos a ver si a la final esta oración fue escuchada. ¿Cómo fue escuchada su oración? Salmos 21, 1 y 2 y versículo 4 nos dice: el Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. A la final, sabemos que en esta agonía vino un ángel a reconfortarlo y le dio la garantía de que él vería el fruto de su alma y quedaría satisfecho. Le garantizó de que él iba a morir por los pecados de la humanidad, de que iba a sentir la separación de su Padre, pero que finalmente lo iba a resucitar y lo iba a sacar de ese sepulcro victorioso. Le dio la garantía de la vida eterna. Ahora miremos si Jesús confió en esta garantía de su Padre. Dice el Salmo 16, 8 al 10: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Después de que él recibió esa respuesta del Padre, el que dijo: mi carne también reposará confiadamente. Sabía que iba a morir, pero sabía y tenía la plena seguridad que después de eso, su Padre lo llamaría nuevamente, porque no iba a permitir que su cuerpo viera corrupción. No iba a permitir que su cuerpo durase más de 3 días en el sepulcro. Y Cristo tuvo fe en Dios. Él también tuvo que vivir por fe en esta tierra.
así como nosotros somos llamados a vivir por fe. Debemos meternos a la cabeza de que este pobre cuerpo mortal no se debe idolatrar, de que nosotros somos polvo, somos carne, y la carne finalmente se corrompe y se acaba y vamos a volver al polvo. Pero Cristo desea restaurar y rescatar nuestra alma. Y que así como Cristo se sacrificó por nosotros, nosotros estemos dispuestos también a ser sacrificados completamente por amor de Él y por amor a aquellas almas que no conocen de este precioso plan de la salvación. ¿Cómo escuchó y respondió el Padre su oración? En Romanos capítulo 6, versículo 9 al 10 nos dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no mueren, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Una sola vez murió y ya no morirá más, hermanos, porque ya Él pagó las deudas del pecado y ahora vive para siempre para Dios. Y eso es lo que Dios quiere también entregarnos a nosotros, vida eterna, para que podamos estar delante de Él y delante de la presencia de su amado Hijo. Ahora, ya finalizando, hermanos, ¿por quién murió Jesús? Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la sierva del Eterno nos dice en el libro Nuestra elevada vocación: en el concilio del cielo se hizo provisión para que los hombres, aunque fueran transgresores, no perecieran en su desobediencia, sino que mediante la fe en Cristo como su sustituto y garantía, pudieran llegar a ser los elegidos de Dios. Amén. Los elegidos de Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque hoy estamos aquí escuchando este mensaje. Dios quiere que todos los hombres se salven. Miren, Dios quiere que todos los hombres se salven, porque ha hecho una amplia provisión para pagar el rescate del hombre, mediante su Hijo unigénito. Aquellos que perezcan, perecerán porque rehusarán ser adoptados como hijos de Dios a través de Jesucristo. El orgullo del hombre le impide que acepte la provisión para la salvación, pero el mérito humano no bastará para admitir un hombre a la presencia de Dios. Lo que hace aceptable a un hombre delante de Dios es la gracia impartida de Cristo a través de la fe en su nombre. Amén. Es la gracia impartida de Cristo a través de la fe en su nombre. No se puede colocar ninguna confianza en las obras ni en los felices vuelos de los sentimientos como evidencia de que los hombres han sido elegidos por Dios, porque los elegidos lo son a través de Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Se ha hecho una provisión bastante grande para que ustedes y para que yo podamos ser salvos. Y aún para todas aquellas personas que aún no conocen de Cristo, también puedan ser salvas. Sin embargo, dice que los que perecen, perecerán porque rehusarán ser adoptados como hijos de Dios. Ay de aquel que tiene por inmunda la sangre del sacrificio, porque lo que les espera es una horrenda expectación de juicio. Hermanos, espero que esta meditación haya sido de bendición y que nos lleve a reflexionar verdaderamente en que ese sacerdote inmutable que tenemos en el reino de los cielos está allí aún delante del Padre Celestial intercediendo para que nosotros podamos ser restaurados nuevamente a la imagen y semejanza de Dios. Y que cada día esa sea nuestra motivación, aun cuando a veces nos equivoquemos, cuando caigamos, que podamos volver nuevamente a Él, porque dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas les he escrito para que no pequéis, pero si vosotros pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No usemos de la misericordia de Dios, que antes esta misericordia nos lleve a amarlo cada día más y más y nos motive a obedecer. Que el Padre Celestial les bendiga, hermanos, y espero que esta meditación haya sido de gran bendición para sus vidas, y recuerden que Cristo vuelve pronto. Preparémonos. Chao, chao. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Vanessa. Gracias por compartir con nosotros este tema, este repaso tan completo, tan claro, tan didáctico, tan fácil de entender. Le damos las gracias también a todos los hermanos que han estado en el chat compartiendo, dejando sus opiniones, dejando sus comentarios, sus saludos. Siempre hay
tanta cordialidad, tanta amabilidad entre los hermanos que participan, ¿no?, en esta escuela sabática. A nosotros nos llena de gozo ver sus saludos, sus comentarios, sus bendiciones, ¿sí? Y gracias por estar respondiendo también la pregunta para el chat. ¿Cuál era la pregunta para el chat? La pregunta era: ¿en qué profecía Jesús confió de que su Padre no lo iba a dejar en el sepulcro? Esta profecía se encuentra en Salmos capítulo 16, versículos del 8 al 11, y obviamente este es un salmo de David, y no solamente esto se aplica a Cristo, sino que se aplica a cada uno de nosotros, hermanos, porque la experiencia de Cristo es la experiencia que van a tener todos los redimidos. Todos los redimidos van a ir al sepulcro, o los que estén vivos cuando Cristo venga no, pero la mayoría van a ir al sepulcro y van a resucitar en el día final, ¿sí? Van a tener la experiencia de la resurrección. Esa era la experiencia del rey David, obviamente, pero en primera instancia era la experiencia de Cristo. Entonces en el versículo 8 de Salmos capítulo 16 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Fíjense qué interesante, ¿no?, esta expresión de confianza, cómo confiaba David en el Señor, más allá de las dificultades. Nosotros debemos hacer lo mismo, ¿no?, con las promesas del Señor. Dice: por tanto mi corazón se alegra y se goza mi gloria, también mi carne reposará segura. Fíjense, hermanos, nuestra confianza a veces flaquea, ¿no?, cuando nos enfrentamos a problemas, a dificultades o a amenazas, sobre todo cuando hay una amenaza con respecto a nuestra vida. Nuestra fe ahí se afloja, ¿sí? Nuestra confianza en Dios medio como que se afloja un poco, pero acá el salmista dice que él está confiado en Jehová y que su carne, dice, va a reposar segura, porque no dejarás mi alma en el infierno, fíjense cómo dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué interesante esto, y acá viene la cuestión mesiánica, ¿no?, la profecía mesiánica, porque David murió y su carne vio corrupción. Todos los que morimos, nuestra carne se deteriora, se degrada y vuelve al polvo, desde Adán hasta nuestros días. Sin embargo, en el caso de Cristo, la carne de Cristo no vio corrupción. La carne de Cristo fue preservada. El cuerpo de Cristo, a pesar de haber pasado varios días en el sepulcro, no se descompuso. Y acá está la profecía, ¿no? Dice: no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y fíjense qué interesante la palabra que usa también acá: no dejarás mi alma en el infierno. Fíjense esto: si el infierno fuera el lugar de tormento de los impíos, un lugar de castigo, un lugar donde van los malos, ¿sí?, ¿por qué Cristo iría al infierno? Eso no tiene ningún sentido. En cambio, si entendemos esto como el sepulcro, que eso es lo que realmente significa la palabra infierno, tiene que ver con la muerte, ¿sí?, con el sepulcro, con el lugar de los muertos, tiene todo el sentido. Cristo no fue dejado, su alma no fue dejada para siempre en el sepulcro, sino que iba a haber una resurrección. Dice: me mostrarás la senda de la vida, plenitud de gozo hay en tu presencia, delicias en tu diestra para siempre. Esta es la profecía en la cual Cristo confió de que su Padre no lo iba a dejar en el sepulcro, de que Él iba a resucitar de entre los muertos. Espero que hayan podido contestar bien la pregunta. Esta era una de las preguntas básicamente de la escuela sabática. Vanessa también contestó esta pregunta. Y es interesante, hermanos, porque la misma esperanza que tuvo Cristo es la esperanza que tenemos que tener nosotros. Sí, seguramente nuestro cuerpo se va a descomponer si vamos al sepulcro, pero nuestra alma no va a ser dejada para siempre en el Seol. No vamos a ser dejados para siempre en la muerte. La cárcel de la muerte, las cadenas de la muerte van a ser rotas por Cristo Jesús cuando vengan las nubes de los cielos con poder y gloria. Y todos los que murieron en Cristo van a salir de los sepulcros, resucitados, glorificados, con cuerpos totalmente nuevos y restaurados, ¿sí?, para vivir para siempre. Así que esta promesa, que era la experiencia de David, pero que en primera instancia era la experiencia de Cristo, también debería ser nuestra experiencia, ¿sí? Así que esta era la respuesta para la pregunta del chat. Y tenemos ahora, a continuación, un segmento que se ha ido haciendo cada vez más largo, que tiene que ver con un desafío de proclamar abiertamente que Cristo viene pronto. Lo voy a poner por acá, ahí está. Cristo viene pronto, ¿sí? Proclamar abiertamente que Cristo viene pronto, y se ha ido pasando de unos a otros. Cada uno de los que participa puede invitar a otra persona a que lo proclame abiertamente, ¿no? Maranata, Cristo viene pronto.
y en este caso tenemos también unos nuevos videos y unas nuevas invitaciones. Así que estén atentos, vamos a ver este desafío que se ha ido haciendo cada vez más largo, pero que bueno, para la gloria y honra del Señor, todos los que estamos abiertamente proclamando que Cristo viene pronto, estamos dando un testimonio público, que no siempre es fácil de dar, un testimonio público de que tenemos una fe y una esperanza que no se basa simplemente en nuestros sentidos, no se basa en las cuestiones humanas, sino que se basa en la palabra de Dios, a la cual hemos probado y hemos sabido a ciencia cierta de que realmente se cumple. Todo lo que estaba profetizado en la Biblia se ha cumplido hasta ahora y la última gran profecía se va a cumplir, que es la de la segunda venida de Cristo. Así que bueno, vamos a ver el desafío y después volvemos para despedirnos. Hola mis hermanos, bendiciones. Nosotros somos la familia Fasone de Argentina, Necochea. Somos mi esposa Gaby y yo Bruno. Lo queremos invitar a todos a la escuela sabática de los pioneros adventistas todos los sábados a las 6 de la tarde de Argentina. Bueno, y estamos respondiendo el reto que nos hicieron los hermanos Nico y Camila para decir Maranata. Cristo viene pronto. Amén, hermanos. Y queremos hacer extensivo este desafío a Marisa y Carlos Fasone, mis padres de las Ovejas Neuquén, para que proclamen que el Señor viene pronto. Amén. Amén. Hasta luego. Chao, chao. Bendiciones. Hola hermanos, feliz sábado. Somos la familia Fasone desde Neuquén, Las Ovejas, Argentina. Somos Carlos y Marisa. Así es, hermanos. Y bueno, queríamos decirle que Cristo viene pronto. Amén. Y que sigamos participando de esta escuelita sabática tan hermosa de los primeros, de los pioneros adventistas. Así que bueno, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Amén. Amén. Maranata. Bueno, aceptamos la invitación de mi hijo Bruno y Gaby y queremos hacerla extensiva al hermano Emanuel y a su señora Marisa. Maranata. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Amén. Amén. Gloria Amén. a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué tal hermanos? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que la compañía del Señor sea con ustedes. Grabamos este video para responder al reto, al llamado de proclamar públicamente que Cristo viene pronto. Lo queremos hacer no solamente con nuestra voz, sino también a través de estas camisas, ¿sí?, que ustedes pueden ver acá, con la frase que dice Cristo viene pronto, Apocalipsis 22:12, elconflictofinal.com. Estas camisas están disponibles en la página web si quieren descargar los diseños para compartir y proclamarlo no solamente con la voz, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, sino también siendo cartas leídas, como dice la palabra. ¿Por qué es importante proclamar y anunciar esto? Porque, hermanos, yo se los puedo decir por experiencia propia, creo que cada uno de ustedes puede hablar por experiencia propia, de que la venida de Cristo es el fin del dolor, es el fin del sufrimiento, el fin de las preocupaciones, de la tristeza. La venida de Cristo es el fin del pecado, por lo tanto anunciamos eso como la esperanza más grande que tenemos como cristianos. Y queremos extender la invitación a nuestros hermanos Luis Machado, Vanessa Pastrana y a Carlos Cabello. Muy bien, queremos invitarlos a ellos a que también puedan grabar su video proclamando esto que nosotros vamos a hacer también de corazón, públicamente, porque así lo creemos, porque así lo esperamos, así lo anhelamos. Creemos que Cristo viene pronto. Maranata. Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo para todos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya están todos notificados. Los que quieran ser parte de este desafío, los que quieran mandar su video proclamando, aunque no los hayan invitado, pueden mandar su video también cumpliendo este desafío de proclamar abiertamente que Cristo viene pronto. Así que están todos invitados a participar. Y vamos a despedirnos ahora sí con una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe durante esta semana y después nos despedimos con la canción acostumbrada y con los mensajes acostumbrados de bendiciones y de buenos deseos. Vamos a orar. Querido Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y porque hoy hemos escuchado tu palabra. Hoy hemos sido fortalecidos por medio de tus promesas. Ayúdanos a confiar en ellas, a confiar en Cristo como sumo sacerdote, como nuestro ejemplo, como nuestro Redentor. Nos ponemos en tus manos, bendice esta semana que comienza, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos vemos entonces, Dios mediante, la semana que viene con un nuevo repaso del folleto de Escuela Sabática.
para gloria y honra del Señor. Un fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima. Cuando escucho el canto de las aves, cuando veo las hermosas olas de la mar, cuando siento el aire que respiro, yo me gozo en tu sábado, Jesús, porque la señal entre tú y yo. Y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús. Cuando tú creaste esta tierra, 6 días trabajaste, mas el séptimo santificaste y dejaste escrito este bello mandamiento. 6 días trabajarás, mas el séptimo guardarás. Cuando estuviste en esta tierra lo guardaste y enseñaste a tus discípulos a observar esta gran señal, la cual no cambiará, porque escrito está. Cielo y tierra pasarán, mi palabra y mi ley jamás, porque mes a mes y de sábado en sábado vendremos todos a adorarte a ti por la eternidad, nunca pasará. Bendito es tu sábado, Cuando observo tu creación, me lleno de tu paz, pues sé que hallo consuelo en ti, Jesús. Con cada árbol, cada flor, con el canto de las aves, te siento muy cerca, Señor, porque la señal entre tú y yo, y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús.